Y bueno, pues no cabe duda que ante esta situación, como la que estamos enfrentando todos los días, el uso de plataformas virtuales se vuelve cada vez más necesario. Es por ello que Concanaco Servitur puso a disposición de los empresarios de todo el país y sus colaboradores un programa de capacitación a distancia para mantener su nivel de competitividad en esta contingencia. Para explicarnos este mecanismo tenemos en la línea telefónica a José Manuel López Campos. Él es el presidente de este organismo, Concanaco Servitur. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días, Alejandra. Excelente inicio de semana. Pues una situación complicada para quienes comprenden el comercio, el turismo y los servicios en todo el país ante esta emergencia sanitaria. Hola Alejandra, muy buenos días. Buen día. Bueno, son dos líneas de acción en la misma dirección. En primer lugar, pues para aprovechar el tiempo que se tiene ahora con la exhortación a quedarse en casa y con más del 80% de los negocios del comercio, los servicios y el turismo cerrados, se están impartiendo cursos en línea para todos nuestros afiliados en cada uno de los segmentos del sector terciario que representamos. La idea es aprovechar el tiempo que se tiene disponible ahora en casa para una mayor capacitación, para aprovechar este tiempo en desarrollar habilidades en las áreas específicas y también para prepararnos para estos cambios en los paradigmas que se darán después de la pandemia. Es evidente que después de esta reclusión en casa por el tiempo que dure la contingencia, ha aumentado en mucho la comunicación digital y que eso va a acelerar el proceso de incorporación a los negocios al comercio electrónico. Y seguido de esto, la segunda línea con la que estamos trabajando es con dos plataformas tecnológicas para disposición de nuestros afiliados que no cuentan con los recursos para tener con sus propios medios la posibilidad de intervenir en el comercio electrónico, y vamos a tener dos plataformas, una para las tiendas en línea y una para las prescripciones médicas ligadas a hospitales, clínicas y farmacias, dentro de las cuales habrá una aplicación para un prediagnóstico del coronavirus. Y que, bueno, ahora se utilizará de esa manera, pero posteriormente, pasada la contingencia, servirán para prediagnósticos de obesidad, o sea, de diabetes, de obesidad y de hipertensión. Lo que se trata es de tener un México con ciudadanos más saludables, y se trata de tener a más y más pequeños, medianos y microcomercios incorporados a la red digital, que sin duda es uno de los grandes cambios en las que se tendrán que subir o quedarse atrás los establecimientos después de la pandemia. Y que para algunos en este momento es la única alternativa, la única herramienta para ofrecer sus productos, para ofrecer sus servicios. Dentro de esta capacitación, como la plataforma, por ejemplo, para poder pues iniciar, incursionar en el mundo del comercio digital, ¿qué otros temas se abordan? Pues para la audiencia que nos está escuchando, bien pues dice por ahí esa frase muy conocida, renovarse o morir, y pues hay que utilizar este tiempo en capacitarse para que una vez que puedan abrir las puertas de los comercios, del turismo, pues puedan ofrecer algo distinto y incentivar así el consumo. Bueno, además de la capacitación, uno de los factores en los que se tiene que hacer un gran trabajo es especialmente en uno de los segmentos que representa Concanaco, que es el turismo, en la promoción de los atractivos de México, porque el sector turismo ha sido de los más afectados por la pandemia, ya que para los establecimientos de este segmento de la economía, la contingencia empezó antes y desafortunadamente serán de los últimos a los que se reincorporarán a la economía. De manera que junto con la Secretaría de Turismo, los secretarios de Economía de cada uno de los 32 estados del país y las organizaciones hermanas que están también vinculadas al turismo, se está desarrollando una campaña de 3 etapas, que una es la inmediata por la que estamos atravesando, la intermedia en la que se hará ya difusión directa. La de hoy es quedarse en casa y posponer los planes que tuvieran los turistas y no cancelarlos. Y que,
Que por ahí algunas empresas que ofrecen destinos turísticos pues anuncian promociones como comprar viajes por adelantados como una manera de que pues estas empresas sigan recibiendo algún ingreso para utilizar el viaje posterior a esta pandemia. Esta es una manera de solidarizarnos especialmente con las empresas de nuestro país para que quien tiene planes de viajar los pudiera anticipar no solamente en su programación sino en su compra a efecto de generarles flujo a las empresas que hoy están cerradas. Y las otras dos etapas, que eran la de acompañamiento, en la que se hará una difusión de los atractivos de los 32 estados, y la de recuperación, que se da ya de una invitación a acompañarnos a todos los destinos que estarán listos para después del verano. Bueno, pues recuérdenos por qué vía van a ofrecer esta capacitación con Canaco Servitur a todos sus afiliados y a quien en general desee pues estar al tanto de estos temas. La capacitación en línea ya se está dando, solo tienen que entrar a la página de Concanaco, no está limitada a los afiliados, está abierta a los que estén interesados en este sector y ahí se pueden inscribir y participar. Todos los días hay de 3 a 5 cursos de capacitación y se irán actualizando. Hoy ya estamos hablando de 50 diferentes capacitaciones en las áreas de comercio, de servicios y de turismo, pero también en materia de superación y qué hacer ante el coronavirus, cómo identificarlo. También hay una capacitación para el tratamiento durante esta contingencia. Bueno, pues les adelantamos, según las redes sociales de Concanaco Servitur, hoy a las 10 de la mañana, este lunes 20 de abril, videoconferencia gratuita, comunicación efectiva. Muchísimas gracias, José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur, por la información que nos proporciona en esta mañana. Gracias a ti, Alejandra, que tengas un buen día.